a diferentes grupos de estudiantes, creo que ya también en algún momento lo hice con ustedes, la importancia que tiene, que de alguna manera nosotros, hay temas que ya los hemos socializado, pero es importante que nos demos cuenta que hubo un momento que a lo mejor no comprendimos realmente cuál era el mensaje o la esencia de ese contenido. Pero aparte de eso también muchas veces nos hacen creer algo que realmente no es así. Y entonces es a través de esa socialización, de dar nuevamente, presentar esos temas y profundizar en ellos, que nos damos cuenta de que hay algo diferente. Y entonces es por ello que el día de hoy vamos a tocar temas que son muy importantes. Recuerdan que en nuestras sesiones anteriores hemos estado hablando de diversos temas que son muy interesantes. Quiero también hacerles ver de la importancia que tiene, por decirlo. Nos vamos a enfocar a nuestra, ¿qué les puedo decir? Nuestra primera sesión de trabajo. Hablamos un poquito de todo lo relacionado a la geografía de Guatemala. Fuimos hablando paso a paso cómo iba dando, luego nos enfocamos a los periodos, perdón. Luego nos enfocamos también a los primeros pobladores en América, luego en Mesoamérica, luego de los primeros pobladores en Guatemala, y fuimos así paso a paso, ¿verdad? Hablando de teoría migracionista, hablamos de la autóctona y hablamos de diferentes temas bastante interesantes. Asimismo, también llegamos al punto donde hablamos de la cultura maya, pero no solo de ella, sino que también otras culturas más, culturas que de alguna forma contribuyeron significativamente a la humanidad. Es decir, dejando un legado de muchos ¿cómo decirle?, mucha riqueza en cuestión de historia. Así luego llegamos también y hablamos de lo relacionado a la cultura maya, esos aportes que esta cultura ha brindado, cuestiones tan importantes que nos sirven para poder en algún momento poder apoyar a nuestros estudiantes, algún familiar, algún amigo dentro de la comunidad sobre estos temas de interés. Ahora bien, hablamos también de los diferentes señoríos, eso lo vimos en nuestra clase anterior, ¿verdad? Dónde se ubicaban, qué hicieron, qué avances podíamos ver, cómo eran, cómo se constituían, cómo se organizaban socialmente, políticamente, económicamente, cuál era el trabajo que hacían, cómo delegaban funciones, quiénes eran los encargados de algo y quiénes estaban pendientes de esto, de aquello, y así sucesivamente hemos venido hablando de todo ello. Hoy vamos a enfocarnos a lo que es este tema, que es el descubrimiento. Y vamos a ver, en los diferentes temas hemos encontrado algunas cuestiones que anteriormente nos hicieron creer y que cuando ya vimos en estas clases, en estas sesiones, pudimos apreciar que había algo diferente, algo nuevo, algo que nos dejó como que un poquito sorprendidos porque no era realmente lo que nos habían hecho creer. Ahora vamos a enfocarnos entonces a este nuevo tema que es el descubrimiento. El descubrimiento. Con el aparecimiento de la tecnología, de la información y de la comunicación, vean aquí, van apareciendo ideas que estaban cimentadas como únicas. Han ido desapareciendo ya, ¿verdad? Y van apareciendo nuevas teorías que por diversas razones se habían mantenido ocultas ante los ojos del mundo. Y particularmente entre el pueblo americano, que durante mucho tiempo creyó, porque así lo decía la historia oficial, que América había sido descubierta por Cristóbal Colón. Ustedes saben que con la tecnología tenemos todo a nuestros pies. Yo así digo, teniendo usted una computadora, teniendo usted un teléfono en su mano, usted tiene internet, usted ya la hizo. Tiene el mundo a sus pies, porque así es. Usted ahí consigue lo que quiera, compañero, compañera. Usted ahí hace lo que quiere también. Entonces, es importante prestar mucha atención a esto.
cuando hablamos de que con el aparecimiento, con el surgimiento de la tecnología, de la información y la comunicación, es a partir de ahí donde empiezan a aparecer ideas que estaban ocultas, por decirlo. Y luego las que ya estaban, ¿verdad?, cimentadas, que esto es, y así nos habían hecho creer, ¿verdad?, cambia o nos hace dudar de lo que decía. Nosotros sabemos que con la tecnología podemos hacer muchas cosas, maravillas podemos hacer. Yo les he ejemplificado a ustedes en las diferentes sesiones de trabajo qué tanto se puede lograr, cómo nos ha facilitado la vida, cómo nos ha facilitado el trabajo, cómo podemos hacer tantas cosas hoy con la tecnología. Lo mismo sucede en esto también, para podernos enterar, para poder aprender más, para poder de alguna forma salir de dudas, si aún las tenemos. Entonces, para eso es la tecnología también. Y entonces, son múltiples las teorías actuales en cuanto al descubrimiento de América. O sea, ya no es una, ni dos, ni tres, sino que hay muchas, son muchas, las cuales van desde la población hace más de 13,000 años hasta los niveles de comunicación y comercio que hubo antes de la venida de los españoles. Vean, presten mucha atención, antes de la venida de los españoles, como los pueblos, los chinos, los polinesios, los vikingos y los sumerios. Para citar algunos que son destacados, podríamos hacer o enlistar a otros más, pero vamos a mencionar a estos. Vamos a enfocarnos en el principio. De acuerdo con la teoría migracionista, recuerdan que ya hablamos las diferentes teorías. Cuando hablamos de la teoría migracionista, América se pobló, según Alex Ridley, gracias a la última glaciación, en la cual cazadores mongoloides asiáticos ingresaron por el estrecho de Bering y empezaron a poblar lo que hoy es Alaska, Canadá, Estados Unidos, y posteriormente se fueron asentando en todo el continente. Esa es la teoría migracionista según Alex Ridley. Pero eso ya hablamos, de esa teoría ya hablamos anteriormente en una de nuestras sesiones de trabajo, ¿se recuerda? Hablamos de que los grupos, estos grupos nómadas que andaban de un lugar a otro, o sea, todavía no se hablaba de sedentarismo, ¿verdad? De establecerse en un lugar, sino que había constante movimiento. Ellos estaban de un lugar a otro. ¿Por qué lo hacían? Hablamos también, mencionamos esto sobre esas necesidades. Bueno, aquí ya no hay animales para cazar. Bueno, movamos, caminemos un poco más. Allá vamos a encontrar. Y así iban moviéndose de un lugar a otro, avanzando. ¿Hacia qué rumbo? No se determinaba. Pero cuando hablamos en relación a esta teoría, Alex Ridley, él hacía mención de algo. Hacía mención que este río, de alguna forma, se había convertido en hielo y que este había sido un puente, por decirlo, para que estos grupos nómadas se movilizaran de un lugar a otro y llegaran hasta lo que hoy mencionaban como Alaska, Canadá y Estados Unidos, y posteriormente en otros lugares. Esa es la teoría migracionista de este estudioso. Hablaba sobre ese estrecho de Bering, que es ese río que en ese entonces se convirtió en hielo y de alguna forma sirvió de puente a estas personas para poder moverse de un lugar a otro. También está la teoría de Paul Rivet, quien aduce que América fue poblada inicialmente en la parte sur por una población transoceánica, compuesta por 4 oleadas de origen múltiple, separadas por distintos espacios de tiempo. O sea, no todos llegaron juntos, ¿verdad? Primero llegó uno, después otro, después otro, después otro. De alguna forma, aportando caracteres asiáticos. Estas 4 oleadas, según Rivet, fueron de mongoloides,
australianos, melanesio, melayo, polinesios y también esquimales. Vamos a enfocarnos, después de hablar un poquito en relación a las diferentes teorías de las que mencionamos en esa sesión de trabajo, creo que fue, si no estoy mal, en la tercera sesión, nos enfocamos a ese punto. Vamos a enfocarnos a lo que son los primeros visitantes. Escuchen, los sumerios en la América del Sur. Los sumerios, escuchen. La conexión entre Sumeria y las civilizaciones andinas puede ser demostrada mediante el análisis de varios elementos arqueológicos. Es decir, que hay evidencia de que estos fueron de los primeros visitantes que estuvieron ahí en América. ¿Por qué? Porque según estudios, según análisis que se han realizado, se ha determinado esto. Se ha llegado a la conclusión de esa visita, de esa relación que se tuvo, y para eso está la evidencia. Se cuenta con evidencia. Eso fue en relación a los sumerios. Veremos en primer lugar esa fuente magna, una vasija con inscripciones cuneiformes sumerias y quelca, el lenguaje de una civilización llamada Pucara que habitó Sudamérica en el año 3500 a.C. Y también veremos otro objeto, según este estudio, que es similar, el monolito de Pocotía, con inscripciones presumerias y otras de culturas primitivas andinas, datado en fechas también similares. Una vez demostrada esa conexión cultural sumeria andina, se puede también señalar detalles pictográficos, religiosos y arquitectónicos. Y es aquí donde son evidentes esas similitudes tecnológicas y culturales que habían pasado desapercibidas. Algo que no se había considerado, algo que no se le había puesto mucha atención, ¿verdad? Y que hoy en día como que sale todo eso a flote. Pero es gracias a todos esos avances. Eso permite de alguna forma determinar realmente cómo fue que se dio esto. Los mismos seres que transfirieron ese conocimiento a los sumerios, a los que llamaron Anunnaki, pudieron ser esos mismos que facilitaron el intercambio cultural entre ambos pueblos. Con lo anterior, queda entonces demostrado que hubo otros pueblos que visitaron América miles de años antes que los españoles. Vean, es aquí donde yo les digo que toda la información, lo que hoy ya podemos obtener, valoramos mucho a la tecnología porque podemos hacer maravillas con ella. Y entonces es aquí, gracias a la tecnología y a esos avances que se han ido haciendo, esos estudios más profundos, por decirlo, que hemos podido de alguna forma encontrar en investigaciones más recientes realmente cómo se dieron las cosas. Y entonces hace mención de que hubo visitantes miles de años antes que los españoles. Oigan muy bien aquí hay algo que me parece demasiado interesante, que hace referencia a que todos estos visitantes de muchísimos años atrás, antes de la llegada de los españoles, llegaron no con la finalidad de conquistarlos e invadirlos, sino con el objetivo de intercambiar aspectos culturales. Es decir, llegaron con el ánimo de poder venir e intercambiar aspectos, conocer sobre ellos. Y entonces eso es importante también saberlo. Vamos a enfocarnos también un poco a lo que son los indígenas de Sudamérica y polinesios que cruzaron sus ADN antes de la llegada de los europeos. Ese contacto que se tuvo, que de alguna manera cruzaron su ADN antes de la llegada de los europeos. Hubo una relación, un contacto ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver.
Arqueólogos e historiadores han debatido durante décadas la posibilidad de que indígenas americanos e isleños del Pacífico tuvieron intercambio en ese periodo. Es el trabajo que ellos realizan, pues. Es lo que han ido descubriendo paso a paso. Se hacen diferentes investigaciones y eso permite que de alguna forma se pueda dejar registrado cada uno de esos acontecimientos que se va dando. Y entonces es lo que nos permite hoy en día a nosotros, en este caso, poder venir y proporcionar esa información. Una información que en su momento es más actualizada. ¿Por qué? Porque es gracias a estudios que se han hecho, pero estudios más profundos. Hasta ahora, los defensores de la interacción entre los nativos americanos y los polinesios argumentaban que existían elementos culturales comunes, como la palabra similar utilizada para un alimento básico agrícola compartido, que insinuaban que las dos poblaciones se habían mezclado antes de que los europeos se establecieran en Sudamérica. Es decir, ustedes saben ustedes saben algo que sucede en nuestra sociedad. Así, si nos enfocamos. Si usted viene y usted se relaciona con un grupo de personas, porque así es, usted es de una cultura y se relaciona con otra, o de un pueblo y se relaciona con otro, y tardan mucho tiempo, esa relación es bastante buena, no podemos decir una relación, un contacto a corto tiempo, no, sino que usted convive con ellos diariamente y entonces viene y usted va adoptando muchos aspectos culturales de este otro grupo. Y así sucede. O toman del suyo también, ¿verdad? Y lo adoptan, ¿verdad? Y luego lo ponen en práctica. Entonces, eso es a lo que hace mención en esta diapositiva, ¿verdad? Que existían elementos culturales comunes entre unos y otros, como una palabra, por decirlo, que utilizaban para un alimento, o sea, los dos se referían a lo mismo al hablar. Y entonces es ahí donde de alguna forma entonces se analiza y dice no, si hubo entonces un contacto antes de que llegaran los europeos y se establecieran en Sudamérica. Entonces es a ello a lo que menciona. Y es que la batata, que originalmente fue domesticada en América del Sur y Central, también ha sido conocida por crecer en Oceanía, incluyendo también la Polinesia. Vemos aquí que son papas, ¿verdad? Entonces, a ello es a lo que nos referimos. Entre las grandes teorías que este hallazgo deja está la afirmación de que Rapa Nui, más conocido como la isla de Pascua, fue el lugar en el que ambas culturas se encontraron cara a cara por primera vez. Esto hace mención entonces, ¿verdad? De que entre las grandes, esas teorías de esto que sucedió, afirman que esta isla, este lugar, como ustedes lo interpreten, fue el espacio donde ambas culturas se encontraron. Este nuevo estudio es el primero que demuestra mediante un análisis genético o concluyente que los dos grupos se encontraron y lo hicieron antes de que los europeos llegaran a América del Sur, aproximadamente en el año 1200 de nuestra era. Entonces, no se trata únicamente que a mí me contaron que lo dijo fulano y que dejamos registros, no. Se han realizado análisis genéticos que de alguna forma han permitido o concluyen que los dos grupos se encontraron y lo hicieron antes de que los europeos llegaran. O sea, no se puede decir que hasta que ellos llegaron fueron los primeros en habitar ahí. Ya había alguien más, ya hay evidencia de esto.
y se ha podido, ¿cómo decirles? Se asegura eso. ¿Por qué? Porque se han hecho esos estudios, esos análisis genéticos concluyentes. Ahora nos vamos a enfocar a los vikingos en América. Los vikingos iniciaron sus exploraciones hacia Occidente en el siglo X, con sus famosas dracar, que eran unas embarcaciones muy ligeras de 20 a 30 metros de longitud y 6 metros de ancho, sin cubierta y con una vela que izaban para aprovechar vientos favorables y que también plegaban para poderse cubrir con ella cuando también llovía. Hace mención, imagínense, también de los vikingos. En 1021, este es el año en que los vikingos estaban asentados en América. Así lo asegura un nuevo estudio publicado en la revista Nature que confirma lo que ya se especulaba, que estos guerreros germánicos habían llegado también mucho antes que Cristóbal Colón al continente americano, liderados por Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Es decir, entonces, que llegaron otros grupos antes de la llegada de los españoles. Y nosotros muchas veces, cuando estamos en un proceso de formación, cuando estamos en primaria, luego en el nivel medio, ciclo básico, diversificado, no nos dicen esto. Nos cuentan otra historia, nos cuentan algo de hace no sé ni cuánto tiempo atrás que no está actualizado, que no nos presenta los nuevos estudios, los nuevos descubrimientos que han ellos de alguna forma encontrado en toda esa información que se tiene. Y entonces es por ello que hace mención de esto. También los vikingos entonces estuvieron mucho antes que Cristóbal Colón en el continente americano. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Groninga, Países Bajos, los vikingos se instalaron específicamente en el norte de Canadá, aunque no se sabe exactamente cuándo llegaron ni cuánto tiempo estuvieron. Tampoco es el estudio, según esto que yo, esta bibliografía que yo he utilizado para presentarles a ustedes toda esta información de interés, no nos presenta una fecha específica en el cual se dio esto, pero sí hace mención. Los chinos en América. Ya hablamos entonces de los sumerios, hablamos de los indígenas, hablamos de los vikingos, ahora nos enfocamos a lo que son los chinos en América. De acuerdo con estudios de investigación chinos, Zheng He dirigió una flota encabezada por dos almirantes chinos, Zhou Man y Hong Bao, quienes habían navegado desde África hasta la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela, y que luego habían bajado por toda la costa del continente hasta el estrecho de Magallanes en el año de 1421, es decir, 71 años antes del viaje de Cristóbal Colón. La tesis del descubrimiento chino, cuyas versiones existían antes, fue planteada por Gavin Menzies, excomandante de la Armada Británica a principios de la década de 2000. Él escribió en 1421, el año en que la China descubrió el mundo. ¿Quién descubrió América? La historia oculta de la ocupación de las Américas. Vean qué bonito, ¿verdad? Hace mención, él escribió en 1421, el año en que la China descubrió el mundo. Pero luego hay un interrogante y dice, ¿quién descubrió América? La historia oculta
de la ocupación de las Américas. Y así es. Se sigue aún. Hay estudios que nos permite de alguna forma tomar o tener información, pero esto sigue, no ha finalizado, no ha concluido la investigación. Hay muchas personas que aún siguen investigando, son expertos en eso, les gusta lo que hacen, investigan y eso permite de alguna forma que nos actualicen a nosotros sobre algunos factores que inciden en esto y que muchas veces nosotros desconocemos. A pesar de que la tesis ha sido fuertemente criticada por algunos historiadores por el tratamiento poco ortodoxo de la evidencia histórica, la discusión permanece abierta entre expertos de todo el mundo. Vamos a enfocarnos un poquito ahora a lo que es el contexto americano antes de la invasión española. Ya hablamos de los diferentes grupos que pudieron visitar, poder venir e intercambiar. Y ya mencionamos algunos. Mencionamos a los sumerios, mencionamos a los indígenas, mencionamos a los vikingos, mencionamos a los chinos. Ahora nos vamos a enfocar al contexto americano, donde se da, pero vamos a hablar antes de que se diera la invasión española. Vamos a enfocarnos a que cuando Cristóbal Colón llegó al otro lado del Atlántico, un 12 de octubre de 1492, el Nuevo Mundo era un lugar complejo, diverso y fascinante. Vean, al contrario de lo que hicieron creer muchos europeos de la época. El continente estaba muy poblado y acogía sociedades dinámicas cuya sofisticación en muchos casos superaba a la sociedad europea. En América vivían entre 50 y 60 millones de personas, según estimaciones recientes, las cuales hablaban cerca de, vean aquí, 1,200 idiomas distintos, agrupados en unas 120 familias lingüísticas, desde estructuras sociales igualitarias, pasando por el manejo forestal y el dominio de la ingeniería y la matemática. Los pueblos originarios de la región ayudaron a tejer parte del mundo en que vivimos hoy. Vamos a enfocarnos a Norteamérica. La docena de culturas que vivían desde el actual Canadá hasta el extremo norte de México solían organizarse en comunidades menos monumentales y más igualitarias que los grandes reinos de Mesoamérica, por ejemplo, y mucho más que las monarquías europeas del siglo XV. Vuelvo a repetir este párrafo, presten atención. Las docenas de culturas que vivían desde el actual Canadá hasta el extremo norte de México solían organizarse en comunidades menos monumentales y más igualitarias que los grandes reinos de Mesoamérica, por ejemplo, y mucho más que las monarquías de Europa en el siglo XV. Se estima que aquí había cerca de 5 millones de personas cuando llegaron los europeos. Los Haudenosaunee formaban una confederación que se regía por un gobierno con leyes aprobadas por un consejo en que hombres y mujeres tenían poder de decisión, incluso sobre las guerras. En la práctica, era un gobierno de consenso. Creen los expertos como una democracia prácticamente sin partido, ¿verdad? Esto impresionó a los europeos, que cuando llegaron a América aún vivían bajo monarquías absolutas y sociedades muy desiguales. Por eso los impresionó al ver la forma en que estaban organizados, cómo estaba distribuido el poder, por decirlo. Y entonces ellos se daban cuenta que era diferente a como ellos estaban. Ahora bien, nos vamos a enfocar a lo que es Mesoamérica.
Establecidos en ciudades monumentales y organizados en grandes imperios o en pequeños estados independientes, perdonen, se parecían más a los que los europeos identificaban como civilizaciones. Cuando estos llegaron, cerca de 24 millones de personas, según estimaciones, vivían en ese corazón de América. Imagínense, cerca de 24 millones de personas, según estimaciones, ¿verdad? Ya vivían en el corazón de América. Esta zona fue cuna de innovaciones y avances tecnológicos, lo que hizo que sus grandes ciudades funcionaran mejor que las europeas, según los expertos. Y aprovecharon, por decirlo, todo el recurso. Cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, yo les decía a ustedes anteriormente, no nos enfocamos puramente a un dispositivo móvil, a una computadora, a internet, no, iban avanzando, iban cambiando, iban haciendo uso de todos aquellos recursos que tienen a su alcance, ir cambiando e ir mejorando. Y eso permite de alguna forma lograr ese desarrollo dentro de las comunidades. Y así pueden avanzar esa creatividad. Yo les decía a ustedes en nuestra sesión anterior, cuando hablábamos del pueblo maya, esa capacidad que tienen, qué barbaridad, todo lo que mostramos, la forma en que ellos se comunicaban, cómo ellos dejaron plasmada toda esa información para que hoy nosotros, al momento de estar en un proceso de formación, podamos de alguna forma apoyarnos en eso, utilizarlo todo, porque realmente es de mucha utilidad. Y entonces hace mención a ello, en la importancia que tiene de alguna forma poder venir y aprovechar todo el recurso. Los pueblos indígenas consiguieron, por ejemplo, desviar el curso natural de los ríos, construir lagos impermeables y plantar dentro de balsas flotantes. Usaban el caucho para jugar a la pelota y conocían la rueda, aunque no la usaban porque era inútil en sus terrenos irregulares y sin animales de carga. Pero ellos, imagínense todos estos avances, desviaron el curso natural de los ríos. Capacidad, bueno, ahora con tanta máquina, tanta cosa, claro que se puede hacer con mucha facilidad, pero antes no se contaba con todo ese recurso, con todas esas herramientas que de alguna forma permiten que puedan hacer las cosas. En ese entonces no, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían esa gran capacidad. Eran tan habilidosos y por eso hicieron todo y lograron avanzar hasta donde se pudo. Es importante entonces darnos cuenta de ello. Yo les decía también otro aspecto que es realmente importante también. Imagínense, yo les decía a ustedes que cuando en su momento uno tiene la oportunidad de visitar, cuando nos enfocamos a lo que es el pueblo maya, yo les decía a ustedes que uno va a esos centros turísticos, ¿verdad? Uno va a visitar y uno se da cuenta, miren, todos esos aportes que realmente ellos han, todos los aportes que ellos han hecho de alguna forma, miren, nos quedamos sorprendidos. Hace mención aquí, ¿verdad?, de que usaban el caucho para poder jugar pelota, ¿verdad? Miren qué interesante. Yo les decía desde cuándo también podemos apreciar todo eso que lo vemos en esas construcciones, esa arquitectura que ellos nos muestran en los diferentes espacios donde ellos estuvieron. Hay evidencia de eso, pues. Y entonces es importante también valorar, miren, todo eso que han dejado, todo ese legado, toda esa riqueza que de alguna forma contribuye con la humanidad. Es decir, es algo impresionante, porque desde hace cuánto ellos ya tenían esa capacidad de poder analizar y hacer todo eso posible.
Así también el cambio político y económico no era la primera revolución cultural en esta civilización. Los mayas ya tenían ese conocimiento astronómico más avanzado del continente, basado en ese sofisticado conocimiento de matemáticas. Otro hecho fascinante también que ocurrió pocas veces en la historia de la humanidad es que los mayas también fueron los únicos del continente en descubrir la escritura de manera independiente. Es decir, no los ayudaron, ellos lo hicieron, ¿verdad? No le hicieron unos arreglos, no, ellos lo hicieron. Entonces, podemos también, como les mencionaba en nuestra diapositiva anterior, ¿verdad? El valorar todos esos avances que ellos lograron poco a poco. No se dio de la noche a la mañana, llevó tiempo, pero se hizo, pues, y es lo que se logra valorar. En nuestra sesión anterior hablamos de la cultura maya, había mucho por hablar, ¿verdad? Tomamos algunos aspectos fundamentales, pero hay mucho, mucho que decir. Uno admira mucho todo ese trabajo que realizaron, esos avances tan, como les digo, que nos dejan asombrados, todo lo que hicieron, cómo ha venido a favorecer, cómo contribuye todavía hoy en día. Hablábamos acerca en nuestra sesión anterior de la numeración maya. Hoy en día en los establecimientos educativos aún se toma entre las, por ejemplo, en matemática, en el área de matemática, es importante que los estudiantes conozcan. Desde que están pequeñitos, desde preprimaria, en esas etapas empiezan a ver la numeración maya. Lo ven hasta 5 únicamente, pero luego conforme van avanzando, esto va cambiando, ¿verdad? Es mayor y mayor el avance que se tiene. Llegan a cuarto, quinto, sexto, ya suman, ya restan, ya hacen operaciones con la numeración maya. Y eso lo vimos también en nuestra sesión anterior, lo interesante, todo eso, cómo ellos de alguna forma trabajaron para ir mejorando, para dejar claro, para que todos los que hoy en día lo ponemos en práctica, ¿verdad? Interpretemos de una forma clara lo que ellos nos han dejado. Entonces lo vemos en nuestros libros de matemática, en esos textos que envía el Ministerio de Educación. ¿Por qué se enfoca a ello? ¿Por qué podemos decir, ay, pero eso ya pasó, hombre, ¿para qué lo dan a conocer? No, porque nuestro país ya sabemos que es un país multicultural. Entonces, por lo tanto, implica que si el pueblo maya tiene y predomina dentro de nuestro, a nivel nacional, entonces es importante también darle lo que a ellos corresponde. No podemos dejar algo que es de suma importancia para ese pueblo por un lado. Hay que considerarlo porque también es algo muy, muy valioso. Así también, si nos ponemos a hablar de otros temas, podríamos pensar en los diferentes idiomas, ¿verdad?, que se hablan también en nuestro país, la importancia que tiene. ¿Por qué el Ministerio de Educación pide de que ¿cómo? Se implemente el currículo nacional base dependiendo del idioma de cada una de las comunidades, donde predomina el idioma materno? Porque así es. Si nuestro país está constituido por 4 pueblos, a cada uno se le tiene que dar lo que corresponde. Si es en una comunidad predomina el idioma cachiquel, el proceso se tiene que desarrollar en idioma cachiquel. Tiene que llegar un docente bilingüe que maneje con mucha propiedad esas habilidades para poder venir a hacer llegar toda la información y que el proceso se desarrolle de una forma efectiva. Es decir, que los estudiantes aprendan, que los estudiantes interpreten, que el docente sepa qué está dando. Entonces hay que darle a cada quien lo que corresponde. Eso es en relación, si nos metiéramos a hablar de lo que son los idiomas. Ahora, cuando hablamos en relación a matemática, ¿verdad? Cómo esto se fue dando, que hasta hoy en día todavía, o sea, nosotros lo implementamos y lo hacemos con ese deseo de que se conozca, pues, porque es parte nuestra. Asimismo, hace mención también de la escritura maya, que hablamos de que no es jeroglífica, ¿verdad? Sino que es glífica. Recuerdan que hablamos en nuestra sesión anterior, que era un punto que ya no nos podemos perder en él. Otro aspecto que también fue relevante, que hablamos de ello, que nos hacen creer, bueno, los mayas eran politeístas.
Hoy ya sabemos que no, ¿verdad? Tenían un solo Dios. Ahora nos enfocamos a Sudamérica. Abya Yala, este es el término con que era conocido el continente en su totalidad, antes de la venida de los españoles. Abya Yala significa tierra en plena madurez o tierra en florecimiento. Esta era la mejor forma de descubrir la grandeza de este continente antes de que fuera destruido por los europeos. Así describían al continente antes de que llegaran los europeos y todo se destruyera. En 1492, Sudamérica acogía alrededor de 25 millones de personas organizadas en muchos pueblos y muy distintos. Desde los grandes imperios andinos, como el Inca o el Chimú, hasta los pueblos en el sur conocidos por resistir la conquista y dibujar la frontera del Imperio Español. Las sociedades menos conocidas hasta hoy son las amazónicas, cuyo encuentro con los europeos en muchos caos no ocurrió hasta el siglo XVI. Vamos a enfocarnos a lo que es ahorita el Imperio Inca y vamos a ver una imagen. Yo les coloqué esta imagen que me gustó mucho, me llamó la atención. A mí me gusta mucho, ¿cómo decirles? Observar todas estas imágenes que aparecen tan creativas, todo con el vestuario, cómo se organizan, todo. Miren, es de admirar realmente este trabajo. Y ahora imagínense cómo fue realmente, cómo se vivenció todo eso, cómo ellos compartían, cómo ellos lograban pues avanzar, analizar qué era bueno, qué lo que ya no se debía de hacer, todo eso, ¿verdad? Entonces no deja de sorprender y nos da curiosidad para seguir buscando e investigando sobre temas relacionados a los niños. Entonces, al hablar del Imperio Inca, hace mención que el Imperio Inca se convirtió a finales del siglo XV en el más grande del mundo, una expansión solo comparable hasta ese momento con la del Imperio Romano. El líder Pachacútec rediseñó Cusco, la capital, para que tuviera la forma de puma, una de las deidades principales de los Andes. El imperio abarcaba cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, desde el actual norte de Ecuador hasta la región central de Chile, y se dividía en 4 grandes distritos, cada uno con diversas provincias. Todo se conectaba por un sistema vial impresionante, bien construido y empedrado. Habían infraestructuras por todos lados, es decir, habían puentes, habían escalones para subir las montañas con llamas. Muchas de estas carreteras aún se siguen utilizando, según este investigador. Ahora nos enfocamos a lo que son las Amazonias. Las sociedades menos conocidas hasta hoy son las amazónicas, cuyo encuentro con los europeos en muchos casos ocurrió hasta el siglo XVI, ya se los había mencionado anteriormente. Cuando hablamos de estas sociedades amazonas, son todas aquellas comunidades o esas sociedades que viven alrededor de este río. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que solo grupos pequeños e itinerantes podrían vivir en un ambiente tan complejo, pero no, son muchos. Ahora los expertos creen que entre 8 y 10 millones de personas vivían en Amazonia. Hablaban cerca de 300 idiomas distintos, imagínense, y estaban establecidos en grandes aldeas. No podemos decir que tenía ciudades como las de los incas o los mayas. Eran espacios con valor político y religioso. Se mezclaban con el bosque y estaban súper conectados con el sistema de carretera.
Vamos a ver ahora en relación al contexto de la península ibérica antes del descubrimiento de América. La península ibérica es el territorio que comprende lo que hoy corresponde a los países de Portugal y España. Originalmente estos territorios estuvieron ocupados por los visigodos, pertenecientes a los pueblos germánicos orientales, llamados pueblos bárbaros, que habían invadido el Imperio Romano a partir del año 378 después de Cristo. Los visigodos establecieron varios reinos, especialmente en Toledo, es decir, en España, que era un centro de la península, que era el centro de la península de Iberia. Habitaron Hispania, Sevilla y Galicia. Permanecieron en constantes conflictos con otros pueblos bárbaros, hasta que finalmente fueron expulsados de la península ibérica por los musulmanes de África, quienes se posicionaron de la misma en el año 711 después de Cristo. Los musulmanes en la península ibérica. Vean, hemos estado hablando de diferentes grupos, en diferentes momentos, diferentes espacios. Los musulmanes ocuparon la península ibérica durante aproximadamente 800 años, desde el año 711 hasta el año de 1492. Durante el tiempo que estuvieron ubicados, forjaron una cultura de convivencia pacífica entre los pueblos que ahí vivían. Vivían en paz, ¿verdad? En armonía, no habían conflictos, no había nada. Durante esos 800 años dejaron huellas culturales con respecto al idioma, la religión y sus costumbres. O sea, todo se llevó en sana paz, todo estuvo tranquilo. Disculpen. Todo estuvo tranquilo. Había una convivencia armónica, no había problemas, pues no habían encuentros, sino que al contrario, durante esos 800 años dejaron huellas culturales. Cuando hablamos de huellas culturales, compañeros y compañeras, ya sabemos que nos referimos a todos esos aspectos en cuestión de actitud, ¿verdad? Cosas positivas, aportes también significativos que de alguna forma permiten enriquecer de alguna forma otras comunidades, otros grupos, porque así es. No podemos ver en cuestión si nos enfocamos a aspectos culturales, cosas puramente negativas. Muchas veces, dependiendo de cada una de las culturas, ¿verdad? O cada uno de los grupos, ¿verdad? Sus prácticas culturales muchas veces no nos gustan, o sea, no nos agradan, las vemos como malas, pero somos diferentes. Y así sucede, así ha sucedido y así continuará. Siempre hay diferencias. Es lo que identifica a cada grupo, pues. No nos podemos meter a juzgar, a criticar, a hablar sobre lo que hacen otros. Puede hacer que lo que nosotros hacemos también no sea del agrado de los demás. Muchas veces sucede eso. Lo que tenemos que aprender es a ser tolerantes, venir y si no estoy de acuerdo, si no comparto su forma de ver las cosas, de hacer las cosas, mínimo tengo que respetar, pues, si yo quiero que hagan lo mismo conmigo. Puede hacer que yo tengo unas prácticas, yo tengo actitudes que son propias de mi cultura, que yo me identifico con ellas y no me gustaría que alguien venga y me diga, mire, cambie eso que usted hace no está bien, mire, es que eso se ve feo, miren, eso no es correcto. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que eso no implica que usted tiene que hacer lo que los otros hacen, ¿verdad? No, tampoco. Simplemente no comparte, pero lo deja, pero usted respeta, tampoco lo están obligando a hacer lo que usted no quiere. Y entonces es importante también tener ese grado de madurez. Entonces, cuando hablamos en relación a esos 800 años que los musulmanes permanecieron en un determinado espacio, dejaron huellas culturales con respecto al idioma, ¿verdad? A la religión, esas prácticas que realizaban y también costumbres que hicieron que puede hacer que en su momento funcionaron, ayudaron en algo
algunos los consideraban como algo positivo y puede ser que otros no. Durante ese tiempo convivieron también con religiones como la cristiana y la judía. Sin embargo, los cristianos nunca vieron con buenos ojos la invasión y los 11 años después de haber sido invadida la península ibérica por los musulmanes. Iniciaron la reconquista de su territorio con la batalla de Covadonga, que es en donde se marca el inicio de una guerra de 7 siglos, hasta que finalmente fueron expulsados. Ahora nos vamos a hablar un poquito a lo que es la reconquista española. La reconquista española. Etapa de la historia de la península ibérica comprendida entre la batalla de Covadonga y la conquista del reino moro de Granada. Vamos a ver, ¿qué fue la reconquista española? Pues la reconquista cristiana de la península ibérica, comúnmente conocida como reconquista española, a pesar de que este término hace referencia a la unidad política de España, que aún no existía. Es la etapa de la historia de la península ibérica comprendida entre la batalla de Covadonga en el 722 y la conquista del reino moro de Granada en 1492. La resistencia contra los musulmanes hizo fuerte en Asturias, donde comenzó la reconquista en el 722 tras el triunfo obtenido con las huestes del rey Pelayo en la batalla de Covadonga. La victoria de los francos sobre los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732 y la creación de la marca hispánica en 795 en tiempos del emperador Carlomagno, también contribuyeron a ponerle un freno a los invasores. Vean esto. ¿Cuáles son las características de esa reconquista española? Vamos a ir viendo una a una. Se extendió a lo largo de casi 8 siglos, desde el 722 hasta 1492. O sea, no fue algo de un lapso de tiempo así corto, no, fue durante bastante tiempo. Se extendió a lo largo de casi 8 siglos, desde el año que nos aparece, 722, hasta 1492. Sus principales protagonistas fueron los reinos cristianos de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y también Portugal. El avance de estos reinos fue el proceso lento y discontinuo en el que se alternaron etapas de expansión con la de estabilización de las fronteras. Desde finales o de fines del siglo XI o XI, la reconquista estuvo animada por el espíritu de la cruzada que predicó el papado a partir de 1095. Por esta razón, durante los siglos 7 y 8, los reinos cristianos de la península ibérica recibieron la ayuda de los caballeros templarios y de la Orden de San Juan de Jerusalén. Los siglos de la Reconquista fueron tiempos de guerras y conflictos entre cristianos. Vean, aquí quiero que le pongamos mucha atención. Hace mención, ¿verdad?, que esta estuvo animada por el espíritu de la cruzada que predicó el papado a partir del 1095. Por esta razón, durante los siglos 7 y 8, los reinos cristianos de la península ibérica recibieron la ayuda de los caballeros templarios y de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Hace mención que los siglos de la Reconquista fueron tiempos de guerras y conflictos entre cristianos y musulmanes, pero también de coexistencia pacífica. Intercambiaron comerciales y fusión de las culturas hispano-visigoda, árabe, andalusí y norafricana. Fue aquí entonces donde se dio esa fusión de culturas. ¿Qué es la fusión? Ya sabemos, ¿verdad? Unos con otros se unen para, podemos decir, para cobrar más fuerza o más importancia. Eso fue lo que sucedió. Entonces se dio la fusión de diferentes culturas para de alguna forma poder venir y cobrar realmente esa fuerza que les permitía de alguna forma poder mejorar, poder ganar, poder salir avante antes que otros. La unión de los reinos cristianos de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal trajo como consecuencia que políticamente España se consolidara como un estado. Y particularmente la boda de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, denominados los Reyes Católicos, quienes tomaron el control de territorio y la unificación de España. Vean ahí, de aquí es de donde parte un acontecimiento del cual vamos a socializar y vamos a profundizar un poco. Vamos a enfocarnos entonces en esto. El punto final de la Reconquista lo protagonizaron los Reyes Católicos, cuando en 1492 conquistaron el reino nazarí de Granada, que era el último reducto musulmán que quedaba en el territorio peninsular. La victoria de los reyes de España sobre los musulmanes les dejó un saldo favorable económicamente, por lo que, apoyados por la Iglesia Católica, se hicieron a la conquista de los mares en busca de poder. Ahora sí, vamos a hablar de un tema que, como les digo, desde pequeñitos nos van enseñando, nos van diciendo que esto, que lo otro, pero hay muchas cosas que no nos las presentan como son, no nos presentan la realidad. Y aquí hay un punto importante donde nos vamos a enfocar, donde yo les voy a decir, miren, aquí es que yo les hablaba sobre esto. Y empezamos a darnos cuenta y decir, ah, sí, si desde ese momento se inició con esto, ¿qué podemos esperar? Vamos a hablar de Cristóbal Colón. Nació en el año de 1451 en territorio de la República de Génova, hoy parte de Italia. Aunque la ubicación exacta sigue en disputa, no se tiene bien clara, ¿verdad?, cuál es la ubicación. Algunos historiadores argumentan que no era de Génova, situando su origen en Aragón, España. Otros dicen que nació en Portugal. O sea, no nos dan algo así como con sustento, pues, sino que cada quien da su punto de vista. Vamos a hablar de Colón el Navegante. Habiéndose dedicado a ser marinero desde la edad de los 15 años, obtuvo mucha experiencia en las diferentes tareas que se impuso, hasta lograr una estabilidad económica que le permitió presentar propuestas a diferentes reinos, con la idea de encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias. Es lo que dice la historia oficial, que él vino ya de ser 15 años. Usted sabe que la experiencia es lo que lo hace a uno ser un profesional excelente, ¿verdad? Si hablamos. Ahora imagínense a él, ya con 15 años de experiencia en relación a lo que hacía, eso le permitía tener mucho conocimiento, llegar y decir esto es así, asá,
¿Por qué? Porque él conocía perfectamente sobre lo que él estaba hablando. Entonces, si se dedicó a ser marinero desde la edad de 15 años, eso le permitió de alguna forma tener mucha experiencia en diferentes tareas que le ayudaban con el trabajo que hacía. De acuerdo con investigaciones hechas, Cristóbal Colón ya sabía de la existencia de tierras desconocidas. Vean, relatos que le habían llegado a través de los años de experiencia marítima. Se tiene conocimiento que tuvo en su poder los mapas de Shen He, quien 7 décadas antes o atrás había tenido la experiencia de haber venido a este nuevo continente y de sus experiencias en lo que hoy es América del Sur. Se recuerdan que ya habíamos hablado de Shen He. Habíamos hecho mención de este personaje también importante en cuestión de historia. ¿Cuáles eran los proyectos de Cristóbal Colón? Ya enfocándonos como navegante. Hacia 1483 o 1484, defendió su proyecto de circunnavegación ante los portugueses que lo rechazaron. Al final de 1484, a principios de 1485, dejó Portugal secretamente y viajó a Castilla, tras arribar con su hijo Diego en algún puerto del Golfo de Cádiz, quizá Palos de la frontera. Visitó el monasterio franciscano de Santa María de la Rábida, en donde recibió ayuda material. Vean aquí que esto se pone bien interesante, ¿no? Cuando hace mención que tras arribar con su hijo a algún puerto del Golfo de Cádiz, visitó el monasterio franciscano de Santa María de la Rábida, en donde recibió ayuda material, ya se le proporcionó ayuda. El 20 de enero de 1486, los reyes católicos recibieron por primera vez a Colón en Alcalá de Henares, en Madrid, y a continuación nombraron una junta de expertos para valorar el proyecto colombino. No únicamente llegaron, aquí está, le dijeron, bueno, hágalo, échelo a andar. No, le dijeron, déjelo aquí, vamos a revisarlo, y entonces lo analizaron para poder ver más adelante qué era lo que se podía, pero más que todo, lo que se debía de hacer. Y entonces, para que de alguna forma les apoyaran con ese proyecto, entonces se dio esto. A pesar de que muchos no daban crédito a lo que prometía, ¿verdad? Él en sus viajes, lo que ofrecía, nunca le faltaron protectores. Siempre había personas que lo protegían, confiaban en él, creían en él, en el trabajo que él hacía. Perdón. Entonces, es importante también recalcar esto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que lo apoyaron? ¿Quiénes estuvieron ahí pendientes con él? Entonces, el 20 de enero de 1486, los reyes católicos recibieron por primera vez a Colón en Alcalá de Henares, Madrid, y a continuación nombraron una junta de expertos para valorar el proyecto colombino. Es decir, ya le dejaron el espacio, le prestaron atención para que él expusiera qué era lo que él quería hacer, qué era lo que él necesitaba para que así de alguna forma le proporcionaran esos recursos, podemos decir, para que hiciera o que ejecutara ese proyecto que él les presentaba. Fue entonces el 20 de enero de 1486 cuando él empezó a dialogar con estos reyes, ¿verdad? Católicos. Entonces, a pesar de que muchos no daban crédito a lo que él prometía, o sea, no confiaban en él de todo, nunca le faltó protectores, era lo que hablábamos. Algunos de los más constantes fueron frailes
con influencia ante los reyes. Como el incondicional, buen astrólogo y entendido en navegación, Fray Antonio de Marchena. Él estaba ahí para apoyar, ¿verdad? Dando ese apoyo incondicional para poder venir y realizar ese proyecto. Otro religioso que también fue influyente, que era el maestro del príncipe, don Juan, y siempre favorable a Colón, fue Fray Diego de Deza. Un tercer religioso decisivo en 1491 y 1492 fue el fraile de la Rábida, Juan Pérez. Además, contó con el apoyo también de algunos cortesanos distinguidos, como fue el caso de Luis de Santángel, Carlos Cabrero o Gabriel Sánchez. Es decir, que algunos tenían dudas, no se arriesgaban, no mucho creían, otros que sí. Estuvieron siempre para apoyarles, para realizar el proyecto y le aportaban para todos esos recursos que eran necesarios para que esto se realizara. Entonces, hemos mencionado algunos, ¿cómo decirle? Personas que estuvieron siempre para apoyar. Ahora, otro religioso que es bastante influyente también, maestro del príncipe don Juan y siempre favorable a Colón, fue el que este señor de apellido Deza, yo les mencionaba. Ellos estuvieron siempre, él más que todo estuvo siempre pendiente de poder brindar ese apoyo, a dar todas esas herramientas o buscar la manera de que las consiguiera para poder venir y hacer, ¿cómo decirle? Ejecutar más que todo, lo podemos decir, ese proyecto. Además, también podemos hacer mención que para hacer frente a sus necesidades, trabajó con sus manos pintando mapas de mares y puertos y comerció con libros también de estampa. Luego hablar un poquito de Colón, de como navegante, el apoyo que se le daba. Vamos a hablar un poquito de lo que son las capitulaciones de Santa Fe. ¿A qué nos referimos con esto? También hemos venido hablando ya de lo que es en relación a las capitulaciones de Santa Fe. Son como esos compromisos que se adquirieron de alguna manera para poder venir y hacer ese proyecto el cual tenía encaminado. Y entonces los reyes católicos decidieron respaldar su plan. Llegó el momento en que dijeron, sí, les vamos a apoyar, vamos a hacer lo que piden, lo que necesitan se lo vamos a proporcionar y que lo haga, ¿verdad? Fue entonces a través de las capitulaciones de Santa Fe, donde de alguna forma lograron hacer ese compromiso para poder ayudar. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe o documento contrato, como también se le puede llamar, que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. O sea, no se trata de que, bueno, me voy a ir, me van a dar los recursos, las herramientas, todo lo que necesito y ahí nos miramos después. No, aquí no es así. Se le proporciona, pero eso sí, se hace como un compromiso, ¿verdad? De que un contrato en el cual usted también debe poner de su parte y hacer las cosas bien. Nada de que llego, intento, no me funcionó, les vengo a contar y asunto arreglado. No, de eso no se trata. Aquí era diferente. Hay como una especie, un documento que es un contrato que tanto los reyes como él firman para poder y de alguna forma estar comprometidos, podemos decir, tanto unos como otros. Vamos a hablar también de lo que es el predescubrimiento. Colón se atribuye antes de 1492 descubrimientos en el océano
que transfiere a los reyes católicos, en virtud de lo cual estos le corresponden dándole una serie de privilegios que forman la segunda parte de este descubrimiento. Vamos a hablar entonces en relación al predescubrimiento y nos vamos a enfocar al primer punto de este documento. Y hace mención que el oficio de almirante de la mar Oceana, vitalicio y hereditario en todo lo que descubra o gane y según el modelo del almirante mayor de Castilla. Es decir, entonces, de que hay puntos importantes como este que hay que tocar. Cuando hablamos de qué fue o qué fueron esos acuerdos que firmaron, claro, establece lo que estamos presentando en este momento. En el primero ya les expliqué, vamos en el segundo. Hace mención que los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane. Así también no se habla de heredar títulos para cubrir los cargos en las Indias. Pueden proponer ternas a los reyes para que estos escojan. O sea, eso se hacía así como que muy formal, ¿verdad? No se trata únicamente de que yo tomo esto, yo tomo lo otro, no. Se daba un proceso y así muy con respeto y todo. A eso vamos. El tercero, la 10ª parte de todas las ganancias, o sea, lo que obtenga en ese viaje de la conquista, que se obtenga en su almirantazgo. Es decir, si él llega como almirante y logra descubrir algo, eso no va a ser solo para él, ¿ya? Tiene que entregar la 10ª parte de esas ganancias a los, ¿cómo decirle? A la máxima autoridad en ese entonces. Número 4. Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los puedan resolver él o sus juristas. Este punto nunca se cumplió porque estaban condicionados con los precedentes castellanos. Con este documento capital y otras mercedes, se dirigió a la vía de Palos a preparar la flota descubridora. 3 embarcaciones, Pinta, Niña y Santa María, un presupuesto de unos 2 millones de maravedíes y alrededor de 90 hombres reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Formaron la flota descubridora más trascendental de la historia. Vamos a ver ahora lo que es el primer viaje. Cuando hablamos del primer viaje, hacemos mención de lo siguiente. Primero, el 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente y el día siguiente, antes de salir el sol, dejaba el puerto de Palos. La primera escala fueron las Canarias, donde tuvieron que arreglar el timón de la Pinta. Llevó 2 cuentas sobre las distintas recorridas. Una secreta o verdadera, solo para él, y otra pública o falsa, en la que se encontraría de menos. Vean, aquí quiero que nos enfoquemos ya donde yo les decía, bueno, ¿por qué nos dicen que es esto y luego nos cuentan otra teoría, nos dicen esto, que es así eso, luego nos dicen que no? Yo les digo a ustedes, desde este primer párrafo que aparece en esta diapositiva, podemos observar algo que es, no sé, interesante, por un lado, para que no caigamos nosotros, o sí, cuando nos quieren hacer creer algo. Hace mención que fue desde la primera escala que se realizó en las Canarias, donde tuvieron que arreglar ese timón de la Pinta. Colón llevó 2 cuentas sobre las distancias recorridas. ¿Qué quiere decir con esto? Él tenía tenía 2 registros prácticamente, pero había uno que era para él, ¿verdad? Donde dice
era una secreta o verdadera, que era solo para él, y otra pública o falsa, en la que contaría tal vez con menos. Desde ahí ya empezamos a ver los errores, que las cosas no se están haciendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué llevar dos controles? ¿Por qué dos controles? Si con uno es necesario. Era uno solo para él. No, tenemos que decir la verdad, tenemos que hacer las cosas bien. Imagínense, son tantos kilómetros, tanto el recorrido, hay que anotarlo y hay que decir fue tanto. ¿Para qué engañar? Es lo que sucede ahora. Cuando ya empezamos o empiezan especialistas a buscar y a buscar más información, es que se encuentran con todo este tipo de problemas. ¿Pero a qué se debe? A esos errores que se han cometido. Esas mentiras, ¿verdad? Que tarde o temprano salen a flote, porque así es. Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Y entonces sucede con esto. Hace mención entonces de que tenía dos cuentas. Una que era solo para él y otra que era pública o falsa, dice, ¿verdad? En la que se la daban a conocer a otras personas. Pero el problema era que ya había error ahí. Ya había error. Y eso no se trata de que, bueno, pero era algo que no tenía mucha relevancia, entonces no importa. No, eso no puede darse así. Entonces, el día 13 de septiembre descubrió la declinación magnética de la Tierra y el 16 llegaron al mar de los Sargazos. A partir del 1 de octubre se da cuenta de que algo falla. El 6 ya han sobrepasado las 800 leguas y no hay indicios de tierra. Imagínense, van todos ahí preparados, ilusionados de ver, van pasando los días y no hay respuesta a nada. Es decir, no encuentran tierra. Siguen navegando y navegando y navegando y no encuentran lo que ellos quieren. Entonces, en la noche del 9 al 10 de octubre, el malestar se extendió a todos, incluso a los propios Pinzón. Perdón. Había entonces acordado navegar 3 días más. Bueno, dijo, miren, reunámonos todos los que eran parte del grupo que iban con él. Nos vamos a reunir, vamos a hablar sobre algo, recordando navegar 3 días más. Y al cabo de ese tiempo, si no encontraban tierra, regresarían. O sea, si no encontraban, se van de vuelta. No hizo falta. En la noche del 11 al 12 de octubre, el marinero Rodrigo de Triana lanzó el grito de tierra. El día siguiente desembarcaron en la isla de Guananí, que ellos bautizaron como San Salvador, al cual esa isla actual es la de Watling, en el archipiélago de las Bahamas, y también tomaron posesión en una nueva tierra con el nombre de, sí pues, tomaron una tierra en nombre de los Reyes Católicos. El 28 de octubre arribaron a Cuba. El 21 de noviembre se apartó de la flota Martín Alonso Pinzón, o sea, agarró otro rumbo, por decirlo. El 6 de diciembre llegaron a la isla de la Española y el 24 encalló Santa María, con cuyos restos y la ayuda de caciques de la zona, Guacanagari, construyeron el Fuente de la Navidad. Presten mucha atención en esto. Tras dejar 39 españoles ahí, en ese espacio, siguieron la costa. Encontraron a Martín Alonso Pinzón, pero eso ya fue un 6 de enero, y navegaron hasta la costa de Samaná, desde esa zona, y el 16 de enero de 1493, el almirante dio la orden de regresar a España. Y ese entonces le dijo, bueno, regresen. Eso fue en el primer viaje. Ahora en el segundo viaje. Vamos a hablar un poquito del segundo viaje.
El 25 de septiembre de 1493, el almirante zarpó de Cádiz al mando de 17 navíos y unos 1,200 hombres, reportando las primeras semovientes y también el ganado. Todas esas criaturas, todos los animalitos que caminan. Luego, al salir de las Canarias, Colón puso rumbo más al sur que en el primer viaje para llegar al paraje que denominó la entrada de las Indias, en las pequeñas Antillas. Después de descubrir la isla de Puerto Rico, llegó hasta la Fuente de Navidad y comprobó que había sido destruido, pero lo peor de eso era que los españoles estaban muertos. Eso fue en el segundo viaje. Vamos a ver. Fundó también la primera ciudad española en América, la Isabela. Recorrió la costa sur de Cuba, llegó a Jamaica y a finales de 1494 descubría América del Sur, Cumaná, aunque lo oculto está, aunque esto todavía lo ocultó él hasta su tercer viaje. O sea, lo descubrió en ese, pero lo ocultó, por decirlo, hasta para su tercer viaje. El 11 de junio de 1496 arribó a Cádiz, vestido con un sayal de fraile franciscano, esa como túnica que le decimos, ¿verdad? Que utilizan los frailes, los sacerdotes. Entonces, con eso llegó vestido. Eso fue en el segundo viaje. Ahora, en el tercer viaje, costó mucho organizar la tercera flota colombina. ¿Por qué creen ustedes que costó organizarla? Las Indias ya no atraían tanto y faltaban tripulantes. 8 navíos y 226 tripulantes componían esa flota que quedó Sanlúcar de Barrameda entre febrero y el 30 de mayo de 1498. Desde Canarias siguió a Cabo Verde y una latitud más al sur que las anteriores navegaciones, lo que le hizo sufrir una zona también de calmas. La mayoría de los españoles encabezados por Francisco Roldán se habían rebelado contra la autoridad de los Colón. La llegada del virrey no resolvió realmente el problema. El problema seguía ahí, pues. El problema ya estaba ahí. No había cómo dar solución o cómo decirle, disminuir o eliminar ese problema. Las quejas contra la familia Colón, agravadas con algún otro proceder dudoso del almirante, como ocultar el criadero de perlas de Margarita y Cubagua. Llegaron a la corte y los reyes decidieron destituirlo. Nombraron a Francisco de Bobadilla para sustituir al virrey y también al gobernador. Los Colón fueron enviados a España totalmente encadenados. Imagínense, ¿verdad? Después de ser los que dirigían, cuando descubrieron todo esto que hacían, que no era, ¿cómo decirles? No actuaban honradamente, podemos decirlo, se equivocaron. Llegó el momento donde fueron enviados a España encadenados. O sea, no llegaron libres, mire, váyanse, ya no los quiero aquí o algo, no. Se los llevaron ya encadenados. Eso era en el tercer viaje. ¿Qué pasó en el cuarto viaje? Con 4 navíos y 150 hombres partió de Cádiz el 11 de mayo de 1502. El objetivo era encontrar un paso que permitiera llegar a la especiería, ya que Colón seguía creyendo que la zona antillana era la antesala de Asia. Para atravesar el océano siguió una ruta parecida al segundo viaje. Llevaba orden de no detenerse en Santo Domingo.
atravesó el Caribe hasta llegar a Honduras, siguió hasta el Cabo de Gracias a Dios y recorrió la costa de Panamá. No encontró ni paso, ni oro, ni especias. Por el contrario, sufrió la pérdida de 2 barcos. El 1 de mayo de 1503 ponía rumbo a la Española, pero se vio obligado a recalar en Jamaica, en la bahía de Santa María, donde tuvo que encallar los 2 barcos y esperar. La hazaña de Diego Méndez y Bartolomé Fiesco lograron llegar en 2 canoas desde Jamaica a la Española, lo cual logró salvar. El 28 de junio de 1504 dejaban Jamaica y el 12 de septiembre en 2 navíos se dirigían a España. Después de arribar a Sanlúcar de Barrameda, el 7 de noviembre de 1504, fracasado y enfermo, vean aquí, presten mucha atención, siguió hasta la corte y reclamó infructuosamente sus derechos. Podemos decir que en sus últimos años fue extremadamente religioso. Cristóbal Colón murió a causa del síndrome de Raynaud, también conocido como artritis reactiva. Eso fue un 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Esto es lo que nos muestra esta investigación, según de expertos en esta bibliografía, nos presenta algo que yo les puedo asegurar que en su momento no fue presentado a nosotros de una forma clara, como lo vemos aquí. Todos esos acontecimientos que surgieron, en los cuales no se habló con la verdad, sino que se inventó, se hizo todo como que muy bonito para presentarlo, pero donde realmente encontramos o podemos apreciar, si nos enfocamos a esta bibliografía, situaciones que no son como las que nos la contaron, pues. Aspectos que no nos lo presentaron de esa forma. Y entonces, gracias a esta bibliografía, podemos entender, podemos comprender algunos aspectos que pueda ser. En su momento habían quedado así como que muy inconclusos en nuestras mentes. Y entonces, para eso es que sirve el actualizarnos, el poder venir y darnos cuenta que hay algo diferente, que existen diferentes teorías que de alguna forma nos presentan tal y como se dieron los acontecimientos. Esos hallazgos que de alguna forma permitieron que nosotros conociéramos cómo se dieron las cosas. Entonces, compañeros, compañeras, muchas gracias por esa atención prestada. Nos vemos en una próxima sesión de trabajo. Les deseo un feliz descanso.